nombre es Milton Burgos, estudiante de la Universidad Interamericana, y nuestra clase de cálculo con el profesor Rodríguez Ahumada, como parte de la asignación de la unidad número 5, pues se nos pidió resolver un problema de optimización, ya sea aplicado a la disciplina que nos estamos preparando o algún problema de la página Khan Academy. Para resolver este tipo de problema vamos a utilizar los siguientes pasos. Los voy a leer rapidito para no consumir mucho tiempo. 1. Identificar las variables y la que se desea optimizar. Hacer un dibujo de ser conveniente. 2. Establecer la ecuación principal. 3. Establecer ecuaciones auxiliares que relacionen la variable con los datos conocidos. 4. Utilizar las ecuaciones auxiliares para expresar la ecuación principal como función de la variable que se desea optimizar. 5. Calcular valores máximos o mínimos de la función. Calcular números críticos utilizando la primera o la segunda derivada. Y 6. Responder a la pregunta establecida. Como detalle, sería bueno conocer el significado de optimizar. Y dice: optimizar, conseguir que algo llegue a la situación óptima o que dé los mejores resultados. Pudiera ser también determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso para que el resultado que se obtenga sea el mejor posible. Sería bueno tener esta definición en mente porque de esto se trata el problema que vamos a resolver. Titulamos el problema como optimización de la ganancia en una fábrica de zapatos. Y dice: en una fábrica de zapatos, cada par de zapatos se vende a $20. El costo de producir cada caja de zapatos está dado por la siguiente ecuación: 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x, donde x significa cantidad de zapatos producidos en miles. Los dueños de la fábrica quieren saber cuál es la cantidad de zapatos que se deben producir para optimizar las ganancias. Estos datos pues son importantes porque con ellos es que vamos a poder resolver nuestra ecuación, nuestra función. Como primer paso, ¿verdad? Como leímos, pues debemos identificar nuestras variables. Como variable número 1 aquí, pues tenemos a la x. Esta variable nos es dada, donde el mismo problema nos decía que es la cantidad de zapatos producidos en miles. Otra variable que podemos o vamos a necesitar, la vamos a llamar R, donde va a significar los ingresos en miles de dólares. Otra variable que también vamos a necesitar la vamos a llamar C, donde esta va a ser igual a los gastos operacionales en miles de dólares. Y la otra variable que vamos a necesitar, que es la que vamos a buscar, la vamos a llamar G, que va a significar la ganancia. De estas cuatro variables vamos a identificamos a X como la variable que vamos a desear optimizar, ya que en ella es que vamos a ver cambios en los ingresos y los gastos de la fábrica y por ende pues la ganancia que vamos a obtener. El paso número 2 se nos pide la ecuación principal. Pues la ecuación que podemos buscar o encontrar que le va a básicamente todos los negocios y que relaciona a estas variables, pues sería la de G, que significa ganancia, es igual a ingresos menos gastos. En este dado está dado por R menos C. Esa es la ecuación principal que nosotros vamos a estar resolviendo. En el paso número 3, pues vimos que se nos pide buscar unas ecuaciones auxiliares. Estas ecuaciones deben estar en funciones con la variable que queremos optimizar, que sería X. Pues entonces obtenemos estas ecuaciones. R de X es igual a 20X, donde habíamos leído en nuestro problema que 20 es el costo al que se vende cada zapato, el precio al que se vende cada zapato. Entonces la ecuación para C, para los gastos, pues esta nos lo dio nuestro problema, que la vemos aquí. Como paso número 4, pues se nos pide la ecuación principal junto a las ecuaciones auxiliares como función de la variable a optimizar. De ahí pues obtenemos esta ecuación, ¿verdad?
donde entonces la ecuación principal, que era G es igual a R menos C, la tenemos aquí, pero en función de la variable que deseamos optimizar. Tenemos que G de X sería igual a R de X menos C de X. Si sustituimos los valores de las ecuaciones auxiliares en esta ecuación, pues obtenemos 20x menos 2x al cubo menos 6x cuadrado más 2x. Esta ecuación pues la podemos escribir de esta forma. Juntamos términos semejantes, las reacomodamos y obtenemos esta última ecuación. G de x es igual a negativo 2x al cubo más 6x al cuadrado más 18x. Esa es la ecuación que nosotros queremos trabajar. Entonces, en el paso número 5 se nos pedía calcular valores máximos o mínimos. Ya habíamos aprendido que esto se hace buscando un número crítico. Y esto se consigue derivando nuestra ecuación principal. Como recordaremos, esa era la ecuación nuestra principal. Si buscamos la derivada de la misma, pues obtenemos que negativo 6x al cuadrado más 2cx más 18. Esa es ya nuestra ecuación derivada. Sabemos que entonces para buscar números críticos tenemos que buscar valores que hagan esa ecuación 0 o igual a 0. Para empezar este proceso, pues yo decido buscar un factor común o factorizar. En este caso saco el negativo 6 de factor común, obtengo esta ecuación. Esta ecuación la factorizo y me queda de esta forma. Yo decido usar el método de factorización, lo prefiero, pero otro método que se pudiera usar es el de la fórmula cuadrática. Entonces, obteniendo esta ecuación, pues vemos a ver cómo nuestra ecuación sería igual a 0 y obtenemos que si x es igual a 3, pues nuestra ecuación sería 0. Otra posible respuesta sería cuando x es igual a negativo 1, en este lado en este término de la ecuación. Pero ¿qué sucede? Negativo 1 como que suena un valor sin sentido, porque no sería muy lógico pensar en producir negativo 1000 zapatos, ¿verdad? Entonces obtenemos que g de x, o la derivada en x, es igual a 0 si x es igual a 3 o x es igual a negativo 1, con el dato que acabo de decir, donde descartamos x es igual a negativo 1 porque no tiene sentido producir negativo 1000 zapatos. Entonces, una vez hallado ese número crítico, queremos saber si ese valor es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Y como ya aprendimos, mediante la segunda derivada nosotros podemos averiguar esto. Si nosotros cogemos en la segunda derivada de nuestra ecuación y buscamos ese número crítico, podemos investigar si es un máximo o un mínimo. Entonces la segunda derivada de esta ecuación, ¿verdad?, sería negativo 12x más 12. Eso sería lo que nos daría. Si evaluamos esto en 3, que es nuestro número crítico, pues obtenemos que es negativo 24. Realmente el término final o el número final no es lo que importa, sino qué signo tiene. Tiene un signo negativo. ¿Qué quiere decir un signo negativo en nuestra segunda derivada? Eso quiere decir que la concavidad de la función sería en esta forma, cóncava hacia abajo. Y eso quiere decir que aquí hay un punto máximo. Esto podemos concluir entonces que cuando x es igual a 3 ocurre un máximo. Muy bien. Conociendo esto, si nosotros evaluamos entonces ese número crítico en nuestra ecuación principal, obtendremos esto. Sustituimos en 3, ¿verdad? Y este sería nuestro valor de la ganancia, recordando que este valor es en miles. O sea que estos serían 54.000. Para entonces pasar al paso número 6, que es responder a la pregunta establecida, podemos concluir entonces que la cantidad de zapatos que se deben producir para optimizar las ganancias son 3.000 zapatos. Recordando que este número crítico 3 estaba en miles. Con esta cantidad se obtendrían $54.000 de ganancia.
Aquí pues entonces pudimos ver la explicación de este problema. Espero que les haya gustado y se pueda entender bien. Gracias.